día, profesor Carlos Luis, buen día, compañeros todos. Hoy mi compañero Eddie Amay y yo les vamos a exponer acerca del conflicto de los misiles entre Estados Unidos y Cuba. ¿Por qué se le llamó conflicto de los misiles? Porque tanto Estados Unidos como Cuba poseían misiles. Estados Unidos, que tenía sus misiles en Turquía, apuntaban directamente hacia la Unión Soviética, y Cuba, misiles dados por la Unión Soviética, apuntaban directamente hacia Estados Unidos. Antecedentes. Como primer antecedente tenemos la Revolución Cubana, que se dio entre el año de 1953 y 1959. Esta revolución estuvo al mando del movimiento revolucionario cubano de izquierda, los cuales buscaban derrocar el mandato dictador de Fulgencio Batista. El ejército guerrillero estuvo al mando de Fidel Castro, quien después se convirtió en presidente. Los misiles Júpiter en Turquía. En el año de 1957, Estados Unidos colocó plataformas de misiles Júpiter en Turquía que apuntaban directamente hacia Rusia, ciudades como Moscú y Leningrado. Como tercer antecedente tenemos la invasión de Bahía de Cochinos. En el año de 1961, Estados Unidos realizó una invasión en Bahía de Cochinos, Cuba, como plan para conquistar Cuba. Pero la invasión no tuvo éxito, debido a que Fidel Castro con su ejército guerrillero lograron detenerlo. La Operación Mangosta, que siguió en el año también de 1961, meses después de la invasión de Bahía de Cochinos. La operación consistía en sacar del mando al presidente Fidel Castro y colocar un presidente por el lado estadounidense. La operación constaba en dejar en una crisis económica a Cuba, de manera que quemarían y malograrían sus centros de cultivo para así comenzar la crisis. El descubrimiento. El 14 de octubre de 1962, el mayor Rudolf Anderson realizó un vuelo de reconocimiento fotográfico. Fotografió la ciudad de San Cristóbal en Cuba. Las fotos que tomó fueron la primera prueba para Estados Unidos de que la Unión Soviética da un nuevo descubrimiento de plataformas de lanzamiento para misiles balísticos de alcance medio salieron a la luz. La primera decisión del presidente Kennedy fue formar el Comité Nacional de Defensa de Estados Unidos, el cual estaba conformado en la cabeza por él y por el secretario de Estado y por diferentes generales del ejército militar de Estados Unidos y los directores de la CIA. Este grupo se dividió en dos ideas: uno, un ataque militar, y el otro, un bloqueo marítimo. Un ataque militar, ¿por qué? Porque como Cuba era una isla, pensaban atacar por las bahías y así comenzar la invasión. Pero al final el presidente Kennedy decidió por un bloqueo marítimo, ya que era menos llamativo y menos perjudicial. Frente a frente, Nikita Khrushchev, tanto como Estados Unidos, cosechaba miserias, tanto en el campo diplomático como en el económico, ya que las expectativas creadas por el lanzamiento del Sputnik se hundieron. La OEA se cerró con un portazo a las peticiones de Fidel Castro y la Alianza por el Progreso era un proyecto que tan solo creaba sueños en la gente. El 17 de octubre se realizó una entrevista con el presidente John F. Kennedy y el ministro de Exteriores de la Unión Soviética, Andrei Gromyko. En esa entrevista, el ministro de Exteriores manifestó a Estados Unidos que ellos nunca jamás darían armas a Cuba y que de la única forma que lo apoyaban era en la economía, ya que le prestaban dinero y le ayudaban en la parte agrícola. Aquel mismo día 17 de octubre, en Cuba también se realizaba otra conferencia entre el presidente de Cuba, Fidel Castro, y el dirigente Argelio Ben Bella, en la cual ambos pedían a Estados Unidos retirarse de la base naval de Guantánamo.
Al día siguiente, jueves 18, en Estados Unidos, la ExCom se reunió para así por fin tratar cuál sería la medida que se tomaría. Como ya lo mencioné antes, la medida optada fue un cierre marítimo para que Cuba no pudiera recibir el armamento de la Unión Soviética. Cuarentena selectiva. Como ya dijo mi compañero, parte de los miembros de la ExCom que estaban a favor del bloque marítimo buscaba la justificación legal en la OEA, para que así Estados Unidos viese aprobación de realizar el bloque. La cuarentena implicaba la acción de 16 destructores, 3 cruceros, un portaaviones antisubmarinos y 6 barcos, entre otras armas. Sus órdenes eran inspeccionar, detener y, si era necesario, destruir cualquier barco o submarino. 2 mensajes. El mensaje tenía suficientes claves como para explicar a los soviéticos que, a pesar de los términos de dureza y firmeza, Estados Unidos no quería ir a la guerra, formando un holocausto. Es decir, a pesar de que Estados Unidos tenía armamento necesario y podía realizar la guerra atómica, prefirió no hacerlo debido a la cantidad de consecuencias que generaría a nivel mundial. El presidente Kennedy dirigió una carta a Khrushchev pidiéndole que acatase el bloque y le recomendó prudencia para no provocar el aumento de la crisis y generar un descontrol en la situación de la guerra. Por primera vez, la Unión Soviética reconocía que habían formalmente cohetes en Cuba. El nerviosismo se desató entre el presidente John F. Kennedy y sus consejeros. La opinión de que Norteamérica debería atacar por la mañana temprana con bombarderos y destruir las bases de los SAMs. La contraoferta norteamericana quedaría establecida en los siguientes términos: la Unión Soviética retiraría los misiles de Cuba y las demás armas ofensivas bajo la inspección de las Naciones Unidas.